Muy bien. Bien, muy buenas noches nuevamente. Nos encontramos ya en sala, estimado Antonio. Va a tocar el tema de la historia sindical y los trabajadores, la historia de las elecciones y los trabajadores. Eh, Efectivamente se tratarán temas importantes, como de repente el tema de la unidad popular en Chile, cuando los trabajadores fueron un eje importantísimo dentro de ese proceso electoral en los 70 y también, por qué no decirlo, también durante la campaña electoral de Lula da Silva en Brasil, ¿no? El Partido de los Trabajadores fue también un eje importantísimo en ese proceso. Sin más, en todo caso, cedo el micro de esta reunión a Antonio Zapata. Antonio Zapata es profesor de la Universidad Católica del Perú, ¿no? Estudió letras en la Universidad Católica y cuenta con un diploma en historia en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París. Es doctorado en la Universidad de Columbia y catedrático en el Departamento de Unidades de Humanidades, ¿no? De la Pontificia Universidad Católica del Perú y también del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es columnista del diario La República, analista político y investigador asociado del Instituto de Estudios Peruanos. Muy buenas noches, Antonio. Bueno, muchas gracias en primer lugar por su presencia, por estar conectados y a continuación pues agradecer a los organizadores por haberme invitado a participar con ustedes en este conversatorio. Eh, bueno, vamos a trabajar con la siguiente metodología. Yo voy a ir por partes. He dividido la conversación del día de hoy en unos bloques, en 5 bloques, y voy a desarrollar uno por uno. Entonces, al terminar cada bloque, emplearé yo a introducir el tema unos 5 o 10 minutos máximo, y luego recogeremos preguntas, comentarios, puntos de vista, discrepancias, conversaremos un rato. Ahí cerramos ese bloque y luego pasamos al siguiente. Todo esto, con el propósito metodológico de ir conversando desde el comienzo, de no hacer un largo rollo seguido de preguntas al final, sino de ir estimulando el debate desde el comienzo y a lo largo de la reunión. Bueno, cierro con este punto de metodológico y comienzo entonces con el primer bloque de acuerdo a lo enunciado. Bueno, el título de hoy, ¿no? Es Trabajadores, Elecciones e Historia. Pues comenzaremos por historia y me voy a situar en el periodo inicial del movimiento sindical organizado, no solo en el Perú, sino en toda América Latina, en buena parte del mundo. Ese periodo inicial estuvo dominado por una corriente que se llamaba anarcosindicalista. A ella perteneció Manuel González Prada y pertenecieron también los dirigentes obreros que consiguieron la jornada de las 8 horas en el lejano 1919. Bueno, este movimiento tuvo la hegemonía, el liderazgo de los nacientes sindicatos obreros en el Perú y por más o menos 20 años, desde fines del siglo XIX hasta comienzos de los años 20, este movimiento, el anarcosindicalismo, fue el liderazgo, fue hegemónico en el movimiento organizado de trabajadores. Los anarcosindicalistas estaban en contra de la participación electoral. Ellos hacían campaña contra las elecciones. Les parecía que los trabajadores no deberían involucrarse. Su argumento era que las elecciones, el sistema electoral, corrompía y inmediatamente que alguien era electo, abandonaba las posiciones de clase
y se sumaba a los grupos de poder. Y que eso no era un destino individual de un dirigente que era mal dirigente, que se había dejado corromper, sino que era un asunto del sistema. El sistema electoral corrompía a los que salían electos para cargos. Cargos públicos a través del sistema electoral lleva corrupción del sujeto, ¿no? De la persona. Entonces, con este argumento, opinaban que no había que participar y más bien había que organizar una especie de contracultura, ¿no? La propuesta de ellos fue tener círculos de estudio, círculos de reflexión, de acción cultural y de creación de organismos y de una contracultura. Personas que escriban poesía, literatura y también narrativa, junto con ensayos y obras de pensamiento en contra de la cultura y el orden establecido. Esa contracultura más la huelga general, y ahí venía la nota sindicalista de los anarquistas, era anarcosindicalismo, porque la huelga general sería el arma de la revolución. En determinado momento, creían ellos, habría una huelga general, se extendería por todos los países y se derrumbaría el sistema capitalista. Entonces, su propuesta era idealista, utópica, duró unos 20 años en el Perú, en otros países un poco más. En América Latina, el radio, el centro, mejor dicho, desde el cual irradió, estuvo en la Argentina. Y bueno, estos argumentos fueron finalmente refutados por la generación de Mariátegui, precisamente, y la generación de Mariátegui va a plantear de una nueva manera la relación entre trabajadores, democracia y elecciones. Eso veremos en el segundo bloque. En este primero conversemos un poco sobre el anarcosindicalismo. Ustedes dirán, recojo sus preguntas. ¿Alguna inquietud? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, yo estoy aquí para conversar con ustedes, no estoy aquí, no funciona cuando alguien se lanza un rollo y el resto está, o no está, y entonces solamente funciona con el diálogo, así que les pediría Claro. su participación. Eh, Buenas noches, señor Antonio Zapata. Le habla Manuel Málaga. Diga, Manuel. Eh, He escuchado atentamente esta primera parte. A mí me llega en forma directa porque mi padre, Eduardo Málaga Zapata, perdón, Eduardo Málaga Laguna, fue un anarcosindicalista. Él fue aprista y siempre escuchaba de él esa posición, esa postura, que incluso como aprista la tuvo en forma discrepante hacia el señor Aya de la Torre. Le escuché a usted decir que ellos querían establecer un sistema plano, llano, que no hubieran las elecciones, pero sí crear círculos, ¿no? Círculos de estudios, círculos de crítica, pero que no prosperó porque, bueno, después vino otra corriente que lo desplazó. Ahora, pero en la actualidad, por decir, llevando esto a la actualidad, la realidad peruana, la que vemos ahora y la que queremos cambiar, y no podemos porque hay un sistema bien enquistado. El trabajador, ¿de qué manera podría
hacer prevalecer una idea de que este sistema pues ya tenga su final, ¿no? Llegue al final. Vemos que se eligen presidentes a través del sistema parlamentario, ya ha dejado de lado los asuntos de las elecciones, aunque este año vamos a tenerlas, pero sin embargo sabemos que ya es un sistema que está bien organizado, tiene un control total de las elecciones, incluso existen los famosos fraudes, y a pesar de eso, bueno, se impone este sistema, ¿no? ¿De qué manera podemos establecer nosotros los trabajadores un sistema que detenga lo que hasta ahora está ocurriendo, ¿no? Gracias. Bueno, iremos hacia ese tipo de reflexiones poco a poco. Y en lo que a la primera parte de tu pregunta, tu papá, el anarcosindicalismo, el APRA, cabe destacar que en su época, ¿no? Los años originales, ¿no? A finales de los 20, comienzos de los 30, cuando Mariátegui se muere y Aya de la Torre fue candidato presidencial, en aquella antiguos años, mucho tiempo ha pasado, ¿no? Casi ya 100 años. Bueno, en esa época, la mayoría de los anarcosindicalistas que habían sido los dirigentes del movimiento obrero pasaron al APRA antes que al PC. Entonces, en el APRA, como hablaba el compañero Manuel, ¿no? Sobre su papá, en el APRA se registra, ¿no? En la presencia de bastantes líderes obreros, por ejemplo, Arturo Sabroso, ¿no? El jefe de los textiles, que habían sido anarcosindicalistas años atrás y que al aparecer el APRA pasan al APRA, ¿no? Bueno, sin detenernos mucho en ese punto, aprovecho la pregunta de Manuel para abordar directamente el segundo módulo. Y tiene que ver con lo siguiente. En cierto momento, que es en esta época, Mariátegui, Aya de la Torre, cuando recién comenzaba Aya de la Torre, y Mariátegui tiene una breve carrera, ¿no? Se muere muy joven. Pero en ese momento, los trabajadores abandonaron la idea de no participar en elecciones y superaron el pensamiento del anarcosindicalismo, lo dejaron atrás y en el Perú y en otras partes del mundo, en esa época el anarcosindicalismo se opaca y va desapareciendo. Como estábamos viendo, a propósito de la pregunta, los dirigentes anarcosindicalistas se afilian a partidos políticos. Y entonces aquí viene el punto de que yo quería conversar como estructural. En cierto momento, y hasta hoy, la participación de trabajadores se convierte en la participación electoral de los trabajadores, se convierte en un asunto a través de partidos políticos. Entonces, esa variable es la clave. No es una participación directa, sino es una participación indirecta a través de partidos que se supone representan los intereses de clase, de las clases populares, digamos, ¿no? Entonces se supone, ¿no? Eso es la premisa. Estos partidos representan intereses de sectores populares y a través de ellos, entonces, es que se fomenta, ¿no? La participación electoral de los trabajadores. Esa variable partido es clave y vamos a revisarla a lo largo de la historia para responder la última pregunta, Manuel. ¿Cuál es el sentido actual de la participación en elecciones y en concreto en esta elección que tenemos al frente dentro de unas cuantas semanas en realidad? De tal manera pues que iremos poco a poco. Pero en este módulo lo que quería dejar claro es la idea de partido. ¿Por qué? Porque en el Perú se descartó, no se aplicó, nunca se vio como posible
seguir otro modelo de participación de los trabajadores, que es el modelo a través de los sindicatos. Y el ejemplo clásico, pero no el único, ya veremos otros ejemplos, pero el ejemplo clásico es Inglaterra, Gran Bretaña, donde una asamblea sindical, como la CGTP, digamos, ¿no? En una reunión, los sindicatos, en una asamblea, decidieron formar un partido de los sindicatos y constituyen el Partido Laborista, que responde a la CGTP, responde a las asambleas de trabajadores. Entonces, establece un modelo, ¿no?, de participación de los trabajadores en las elecciones, no a través de partidos, sino a través de partidos, pero emanados de los sindicatos, ¿no? No emanados de un programa, de un líder, ahí la Torre, o un ideólogo, Mariate, no sé. No, no, sino emanados, partidos emanados de los sindicatos. A esto estaba aludiendo también al comenzar Milton, cuando dice como ejemplo Lula. Efectivamente, en cierto momento, ya no, ¿no? Pero en cierto momento, cuando Lula aparece, es el representante de un partido sindical. Ese es el Partido Laborista. Por eso mismo toma el nombre, pues, del Partido del Trabajo, que es como el Partido Laborista de Gran Bretaña, ¿no? La idea de partidos de trabajadores. Y bueno, en su momento, ¿no? El Partido del Trabajo, de los Trabajadores de Lula, era un partido sindical. Él mismo, pues, ¿no? Era un dirigente sindical. Este esquema de sindicatos que toman el control de la participación se ha repetido en varios países, en diversos momentos. No ha tenido continuidad. En realidad han sido experimentos que no han tenido eso, una consistencia, una homogeneidad, una larga continuidad, sino que han sido momentos en que en diversos países ha habido este tipo de participación de los trabajadores en las elecciones a través de partidos formados en base a sindicatos. Entonces es como esporádico y en todo caso en el Perú nunca se intentó. Entonces en el Perú siempre más bien la participación fue a través de lo primero que establecíamos en este módulo, que es la idea de participación a través de partidos. Bueno, yo hasta aquí. Ustedes dirán, alguna pregunta seguramente tendrán. Profesor, Diga usted. ¿puedo hablar? Buenas noches. Muchas gracias por la intervención. Ustedes Este, dirán. sí, que se relaciona un poco con la primera parte respecto al criterio que tuvo Mariatti respecto a la participación electoral. En, en una de las revistas sale publicado un artículo de Mariatti que habla respecto a las elecciones en Colombia y señala que los compañeros trabajadores o sí, los compañeros trabajadores de Colombia participan, pero no para ilusionarse de que van a solucionar el problema o los problemas de clase, sino como una cuestión de agitación. ¿Esa fue la orientación básica de Mariatti o no? Bueno, cabe destacar que en vida de Mariátegui no hubo elecciones democráticas en el Perú ni una sola vez, ¿no? Perdón, Eh, profesor, por eso me refería a Colombia. Él se refiere a Yo, Colombia. yo he entendido. Entonces, no tenía, dada la dictadura y leía, una experiencia nacional, local, ¿no? Del fenómeno democrático. Su experiencia era, como está señalando, en base a la observación de la política internacional en otros países. Y
y de ello va a desprender una idea que era habitual en el pensamiento revolucionario de aquella época, que está también en Lenin, que es la idea siguiente, la que has formulado. La participación electoral es para hacer propaganda por las ideas socialistas, para organizar a trabajadores o sectores intelectuales debajo de las banderas del socialismo, pero no se cree que se pueda ganar, ni tomar el poder, ni controlar el gobierno, porque no nos dejarán. Entonces, durante las elecciones, nos organizamos los que verdaderamente somos zurdos, hacemos propaganda por nuestras ideas y ya, ¿no? La lucha se planteará, o sea, la lucha definitiva, la lucha verdaderamente importante se plantea en otro terreno. Las elecciones sirven para propaganda. Esa concepción, fue enfrentada por algunos partidos que, muy rápido se dan cuenta que las elecciones en determinados contextos plantean la posibilidad de ganar. Entonces, por ejemplo, en Chile, el año 1936, ahí nomás, Mariátegui se acababa de morir hacía poquitos años, y en la misma década, ¿no? En la que se acaba de morir Mariátegui, el año 36 en Chile, un Frente Popular gana las elecciones y llega al poder, ¿no? Mucho antes que Allende. Allende es en los años 70, pero el año 36 ya hubo un presidente de izquierda en Chile, se llamó Pedro Aguirre Cerda, y era un maestro. Y era el Frente Popular, era un bloque entre el Partido Comunista, el Partido Socialista de Chile, que siempre fue importante, Allende era socialista, y el Partido Radical, que era un partido de clase media. Entonces, un bloque de tres partidos logra gobernar Chile, y además 12 años. Chile fue gobernado desde el 36 hasta el 48 por el Frente Popular. Y entonces eso se plantea muy rápido, en el sentido de que, ok, tú participas para hacer propaganda, pero como nuestras sociedades viven en crisis y en cada elección el poder ahí está ahí nomás, porque los trabajadores, la gente no quiere el sistema, las sociedades están en crisis, quiere cambios la gente, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, oye, hay posibilidad de ganar. Y entonces la participación deja de ser solo para hacer propaganda y se convierte en una reflexión sobre qué haría usted si gana. Y bueno, participa pues para hacer propaganda, pero la gente lo elige. Entonces, ¿qué haría usted si gana? Bueno, eso estuvo muy rápido planteado en el centro de los debates de los trabajadores y las elecciones. También no fue una experiencia en el Perú, ¿no? Fue una experiencia, en este caso estamos viendo el ejemplo de Chile, no solamente en Chile, ¿no? En otros países también, ¿no? En España, en Francia. Entonces, el Frente Popular en los 30 gana aquí y allá y plantea entonces ese dilema. Usted entra a las elecciones con el rollo, con la idea general de hacer propaganda, pero acaba ganando porque la crisis, la gente vota por usted. Y entonces, ¿qué haría? Ya, ahí el sentido, entonces se vuelve, las elecciones son una situación en la cual los trabajadores pueden acabar en el gobierno. Bueno, ese es un segundo momento, pero es ahí nomás, ¿ah? Inmediatamente a continuación. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Tú mismo quieres Profesor, ¿puedo responder? repreguntar? Claro. Sí, y yendo un poco más acá, tenemos lo de Allende, ¿no? Pero la pregunta iba, en esos 12 años en Chile, eh, volviendo a Mariátegui, la refutación en todo caso a la tesis de Mariátegui significaría
de que sí era posible cambiar el sistema, que participas y da no sé si es el término, la casualidad como castigo ganas y bueno, planteas el cambio de fondo o justamente lo que decía María Tegue, no crean que va a cambiar eso. Gracias. O sea, tienes que ser realista. Una cosa es tener la posibilidad de realizar cambios revolucionarios. Eso implica, normalmente, ¿no? Un enfrentamiento a muerte contra el sistema y la derrota del ejército del sistema, porque ahí está la clave, ¿no? Piensa en la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es revolución porque el ejército de Batista fue derrotado por los guerrilleros, pero la condición es la derrota, pues, del ejército de Batista. Piensa en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana también, pues, ¿no? O sea, el régimen de Porfirio Díaz deja un ejército, ese ejército toma el poder y se enfrenta al levantamiento de Emiliano Zapata, Pancho Villa, y ahí en medio de la conflagración el ejército es destruido. Y entonces hubo Revolución Mexicana. Para que haya revolución, esa es la condición, pues. Tiene que haber un nivel de enfrentamiento de gran envergadura y los revolucionarios tienen que derrotar al ejército, a las Fuerzas Armadas. Ese esquema no se aplica cuando tú llegas al gobierno a través de la vía electoral. Cuando llegas al gobierno a través de la vía electoral, tú llegas como parte del sistema, no es que eres un revolucionario que has llegado al poder habiendo destruido el ejército enemigo. No, 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 no has destruido, está ahí el ejército. Entonces tú llegas como parte del sistema. ¿Cuáles son tus límites? Tu programa, pues, ¿no? Y tu programa es normalmente un programa de mejoras de la situación de los trabajadores en una idea más bien como evolucionista. Nereida, te llamo que estoy en clase. Ya, Bueno, chao. sí, amigo Canales, apague usted para conversar así. Sí, sí, Este, disculpe, no, quiero no, cuidado, se me quiero, fue. quiero cuidado. Pero bueno, si llegas al gobierno, no al poder del Estado, pues, ¿no? Si llegas al gobierno, como llegó Allende, digamos, ¿no? Y de alguna manera, en nuestro caso, podemos decir como llegó Castillo, los límites están determinados por el régimen democrático con el cual te has comprometido a nivel programático y lo que podrás hacer es mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, aumentar las oportunidades de ascenso social, fortalecer la economía nacional y confiar pues en el largo plazo, ¿no? En este plan, en una o dos generaciones podremos haber introducido cambios significativos y yo estoy comenzando, ¿no? Y lo mío es comienzo, ¿no? Entonces, cuando llegas como gobierno democrático, ni pienses pues que estás en las mismas condiciones que cuando eres una revolución victoriosa en el terreno militar como la Revolución Cubana, ¿no? Eso no, tienes que descartar eso, ¿no? No sé si quieren conversar al respecto. Buenas noches, doctor Salazar. Sí, sí, adelante, Diego, adelante. Doctor, Tú, me preocupa tú dirás, sí, es muy cierto. En estos tiempos, en pleno siglo XXI, donde vivimos una economía neoliberal, vivimos un siglo XXI distinto a los años de atrás, donde los poderes económicos se están cimentando, se están cimentando y hace falta lo que usted mencionó. Faltan posiciones sociales, posiciones revolucionarias. Pero, ¿qué está pasando hoy día en América Latina? Tenemos muchas veces falsos revolucionarios.
Y eso nos preocupa porque son revolucionarios que no nos conducen donde el pueblo quiere estar, ¿no? Porque cada día hay más ¿Quiénes pobreza. son estos? Pues ¿quiénes son estos? No, no hables así en general. ¿Quiénes son los falsos revolucionarios? O no, no voy a llamarlos falsos revolucionarios, voy a llamarlos falsos luchadores sociales, para no ir No, más allá. Claro, entonces, pero ¿cuáles son sus eh, nombres? A ver, perdón, nombres. ¿Quiénes son? Nombres. Lula, partido, por decir, Lula, Boris, ¿a ellos los les voy a poner un calificas de esa ejemplo. manera? Ya, Pregunto, ¿calificas de esta manera a los presidentes de centroizquierda que tenemos o no? correcto, ¿Sí? correcto, ¿Sí? correcto. Así es. Vaya. Continúa, por favor. Entonces, nos preocupa porque acá en el Perú hemos vivido y hemos confiado, por decir, en un partido de izquierda, ¿no? En un partido de izquierda que es el que llegó al poder con el presidente Pedro Castillo, 37 congresistas ¿no? Entonces, la clase trabajadora, porque hubo un ministro que partió con una línea política laboral, pero al final terminó todo desintegrado. Entonces, ¿qué está pasando, no? Con los partidos de izquierda o de centro que nacen con una promesa, con una ideología de pueblo, de lucha, pero que terminan de repente al final eh, ahogándose de repente en otros fines, ¿no? Bueno, mire, cuando uno participa en elecciones y finalmente no, el resultado electoral en alguna oportunidad favorece a los partidos antisistema, los partidos contrarios al orden capitalista, sea neoliberal o lo que sea, pero los partidos que están en contra de esto, alguna vez ganan. Y entonces se plantean dos tipos de situaciones. La primera es en la cual los partidos se han estructurado en la sociedad civil y tienen ramificaciones y han concertado, ¿no? Un pacto de gobierno más o menos meditado, más o menos craneado, ¿no? Que es un plan de gobierno, un programa, y entonces tienen oportunidad de hacer algo medianamente serio y de largo plazo. Entonces, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Un presidente como Mujica no era el primer presidente de izquierda, es el segundo. Y luego de él, ha venido uno más, luego la derecha y ahora ha vuelto la izquierda. Entonces, en Uruguay hay un proceso de acumulación de fuerzas de largo plazo, ¿no? Bueno, esa es una opción. Ocurrió en Chile en los años 30, que decía que hubo 12 años de Frente Popular. Tú puedes decir también que de alguna manera Allende corresponde a ese patrón, ¿no? Fuerzas bien organizadas, el Partido Socialista de aquella época, el Partido Comunista chileno, que siempre ha sido una fuerza en Chile, el Partido Comunista. Tan es así que la candidata, ¿no? Era Jara, esta señora era del PC. Pero bueno, a lo que voy es, tú tienes la oportunidad de llegar y ganar teniendo fuerzas estructuradas en el movimiento social y teniendo un programa meditado, estudiado, que responda pues a las condiciones de tu país, ¿no? Sin embargo, tal es la debilidad de la democracia en América Latina que a veces se gana como ganó Castillo, que es de casualidad. No era pues una apuesta a ganar. Quienes participan en esa campaña no tenían pensado ganar, tenían pensado sacar unas cuantas bancas en el Parlamento. Se arman para eso y de pronto se encuentran con el premio mayor, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que prima? La improvisación, la empiria. No hay un plan, ¿no? Lo que hay es empiria. Entonces se juntan unos, otros, tienen broncas entre ellos,
no se defiende, nombra a Béjar canciller, lo cuestiona la Marina, en una semana lo sacó a Béjar. ¿Quién sacó a Béjar? Una protesta de la Marina, lo sacó Castillo, a Béjar. Entonces, este, la improvisación, ¿no? La improvisación en este caso es hija de la sorpresa, de haber entrado al proceso electoral para obtener una bancada y haber acabado obteniendo el premio mayor sin sospecharlo, sin haberse preparado, sin haber hecho un plan de gobierno. Tú lees el plan de gobierno del lápiz y es una utopía, ¿no? Es la promesa del comunismo, ¿no? Y no es algo que se iba a hacer el 28 de julio, el 29 de julio del 21, ¿no? Entonces, ese es el punto, pues, ¿no? Tú participas y a veces tal es la crisis, ¿no?, que hay en América Latina, que el resultado electoral es incierto y puede ser una sorpresa para los mismos actores. En este caso, para Castillo y también para Cerrón, fue una sorpresa, ¿verdad? No, no. ¿Algún otro? Buenas noches. Sí, adelante. Cuando estaba hablando sobre eh, la poca posibilidad de organizarse, ganar elecciones y desde ahí realizar cambios significativos, en el caso del Perú, pero también en el caso de otros gobiernos latinoamericanos, me parece que habría que distinguir eh, la cuestión del poder. Eh, Me confunde un poco cuando se habla acerca de elecciones democráticas y de dictaduras. Y lo digo porque yo parto de una epistemología marxista. Cuando la burguesía tiene el poder, no hay democracia. Sé que se le llama así a la República Democrático Burguesa, ¿no? Así se llama, democrático burguesa. Pero ese es un término que ellos toman de Aristóteles, ¿no? Cuando se debatían las cosas en el tiempo en el siglo XVIII. Esa es la promesa que le dieron a las masas trabajadoras para que, junto con ellos, combatiesen y derrotasen el antiguo régimen. O sea, un reino de la libertad, fraternidad, igualdad. Pero esto no se ha dado. O se ha dado solamente para su grupo, para los burgueses. Lo que realmente existe son plutocracias, es decir, el reino del gran capital. Ya creo que hay un meme que dice, si las elecciones garantizasen algo, si fueran peligrosas para la burguesía, ya estaría prohibida las elecciones hace mucho, ¿no? También me confunde, bueno, me confunde la confusión de otros, o sea, cuando hablan de gobierno y poder, ¿no? Evidentemente, Castillo llegó al gobierno, pero no llegó al poder. Al poder no se llega, el poder se construye, ¿no? Y con ese poder se combate y se derrota al otro poder. Entonces se llega a un momento donde eh, se denomina la toma del poder, ¿no? Y hay también otra confusión, revolución. La revolución puede ser una revolución política, la revolución mexicana fue una revolución política, la toma del poder. Aunque la revolución mexicana no fue una revolución socialista, sino fue una revolución de derechos democráticos burgueses, ¿no? La reforma agraria que dieron fue precisamente eso. Nadie toma
un poder sin tener ninguno. Entonces lo que tenemos son dictaduras de clase. El antiguo régimen en Europa era los aristócratas, la nobleza, los reyes absolutistas que, ¿no? Bueno, pero ese régimen, ¿no? Basado en la propiedad de la tierra y la servidumbre, ¿no? El vasallaje, eh, fue una dictadura de esa clase y fue reemplazada por la dictadura de la burguesía y que nos lo vendieron a nosotros los proletarios como democracia, o sea, gobierno del pueblo. Nos dijeron, ya no hay rey, ahora vas a votar, vas a elegir. Pero todo eso es una engañifa, por supuesto. Puedes ganar por el 90% de los votos, pero el poder lo va a seguir teniendo la burguesía. Va a ser una dictadura del capital. Hay cosas aquí que hay, desde mi punto de vista, por supuesto, respetando otros puntos de vista, que no por que yo los respete van a ser válidos, ¿no? Eh, que inducen al error. Y ahora que hay 4 decenas de partidos, que no son de verdad, por supuesto, eh, una estrategia de fragmentación en un país que ya de por sí intrínsecamente está siempre fragmentado, eh, va a alargar las condiciones de, de dominación de la oligarquía peruana, siempre de la mano con el imperialismo yanqui, con el hegemón. Yo por mi parte, sí, yo creo que hay que participar en elecciones, pero señalo que esas elecciones son ilegítimas, son producto de una mafia que se ha apoderado de los principales resortes del poder. Yo no hablo de dictadura, porque cuando hablo de dictadura desde el punto de vista marxista, siempre es una dictadura de clase. Pero coloquialmente, de manera que entiendan, ¿no? O sea, la dominación del capital puede ser amable, puede ser eh, guardar las formas, ¿no? Aceptar elecciones. Entonces le llamamos República Democrático Burguesa, ¿no? República Liberal. Pero cuando el pueblo va acumulando fuerzas, se pone ya impertinente con ellos, ¿no? O sea, ya quiere arrebatarles sus prerrogativas, entonces muestra su verdadera esencia de dictadura de clase, ¿no? El fascismo. El fascismo que es anticomunista siempre, por supuesto. No puede ser procomunista, como, como se demostró pues, en la Segunda Guerra Mundial, que fue el puño de Alemania, pero dirigida por el imperio anglosajón, ¿no? Vamos a tratar de acortar un poco las intervenciones, compañero, por favor, ¿ya? Ya, entonces, mi pregunta es, si asumimos como base lo que estoy diciendo, es, la propuesta sería crear un partido laborista peruano, o la propuesta sería realmente eh, considerar que en el Perú no hay partido comunista y formar uno realmente que como China conserve el poder para los trabajadores y mantenga el control del capital. Muchas gracias, compañero Achata, por su participación. Bueno, Continuamos, por favor. mire, hablemos claro, ¿no? Ya estamos mayores para estar ocultando, hablando a medias. González Prada decía algo, ¿no? El pacto de hablar a media voz. La vía que usted propone, compañero, implica lucha armada. O sea serio, ¿no? O sea, si usted quiere tomar el poder y no ganar el gobierno a través de elecciones,
porque ganar el gobierno a través de las elecciones en su discurso lleva nada. Entonces, es pues como en China, como he dicho al final, pues. Eso implica derrotar en guerra civil al ejército del Kuomintang. O sea, Mao no hubiera podido ser lo que hizo si no hubiera derrotado y destruido a un ejército nacionalista que había en China antes de él. Lo mismo es Revolución Cubana, lo mismo es Revolución Rusa. Entonces, si el camino es revolución, usted está diciendo lo mismo que Guzmán. Vamos a la lucha armada. Y yo le llamo a reflexión, ¿no? Después de Guzmán, vamos a repetir, vamos a lucha armada. Seamos serios, ¿no? Seamos serios. Eso es inviable. Entonces, como discurso, yo me siento bien apelando a la revolución, desprecio a los reformistas. Como discurso, bueno, si uno quiere tomarse un café, ¿no? Y conversar sobre estas cosas en estos términos puede hacerlo, pero como línea política es inviable, porque implica lucha armada, pues, y nadie está dispuesto, ni usted, ni nadie lo que acá estamos, ni nadie en el pueblo peruano está dispuesto a luchar armada en estas circunstancias, con la bandera del socialismo, después de la experiencia de Sendero. ¿Quién va a ir a esa locura, pues? Entonces seamos realistas, estamos en otro terreno, no es la revolución. La revolución acabó, el sueño revolucionario, ¿no? Acabó en Fujimori. En los otros países, acabó en Pinochet, acabó en Videla, acabó en las dictaduras, que ha llamado usted fascistas, que yo no sé si eran fascistas, pero digamos dictaduras de extrema derecha sumamente represivas, que aniquilaron a una generación de izquierdistas. Entonces, ¿queremos repetir eso? ¿Está seguro? No, yo creo que no, no. O sea, creo que el discurso ese de despreciar las elecciones y los gobiernos y ese discurso no asume con seriedad que implica lucha armada y lo que significa pues plantear lucha armada. Entonces, si descartamos lucha armada, pues el sentido de las elecciones se vuelve pues más modesto, más humilde. No hay aquí para grandes sueños, ni para banderas rojas, ni para el socialismo mañana. No, no hay, pues. Lo que hay es algo más humilde, ir avanzando poco a poco. Eso es lo que hay. Y esa es la posibilidad, ir avanzando poco a poco, redistribuir la renta nacional. Al fin y al cabo, la renta nacional, el Producto Nacional Bruto es una torta. ¿Cómo se divide la torta? ¿Cuánto le toca a los capitalistas? ¿Cuánto le toca a los campesinos? ¿Cuánto le toca a los obreros de la ciudad? Ese reparto de la torta es lo que puede modificar un gobierno, aumentar salarios, en fin, diversos mecanismos, ¿no?, que tienen los gobiernos, ¿no? Repartir la torta de tal modo que los trabajadores tengan mejores condiciones de vida. También repartir la torta de una nueva manera para que los trabajadores tengan oportunidades, ¿no?, de ascender. Ellos, sus hijos, y eso implica educación, becas, en fin, ¿no? Conjunto de programas que propenden a mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores y abrir oportunidades de ascenso social a los más destacados. Entonces, ese tipo de cosas, defender la economía nacional, impedir que las grandes empresas extranjeras sean las que controlen los ejes de la economía nacional, por lo menos poner algunas barreras, que Petroperú no sea privatizado, en fin, algunas, ¿no? Entonces, defender la economía nacional y defender a los trabajadores, por ahí va, ¿no? Eso es lo que puede hacer un gobierno progresista, un gobierno de izquierda. Entonces, no le pida peras al olmo y sobre todo, dése cuenta que con ese discurso que usted ha elaborado, está defendiendo lucha armada, pues. Entonces, dígalo claramente. Y si es así, asuma, ¿no? Porque yo, cuando era joven, estudiaba en San Marcos y escuchaba estos discursos todos los días de gente que nunca se fue a empezar la lucha armada, que no pasó del café, ¿no? En el café hablaban de esa manera. Entonces, ya es una vieja actitud, ¿no?, de denigrar
a quienes están haciendo políticas públicas concretas y exaltar una opción que es inviable. Bueno, si nadie quiere hacer uso de la palabra, voy a seguir. Mire, eh, la política peruana de nuestro tiempo tiene su origen en el gobierno de Fujimori. En el gobierno de Fujimori ocurrieron procesos sociales y políticos muy significativos, de los cuales aún no nos hemos desprendido, de los cuales somos herederos. Ese es el legado de los años de Fujimori, es bastante profundo. Y guarda relación en lo fundamental con lo siguiente. En ese periodo se desmantela el tejido social que venía del pasado, porque se desmantela una economía nacional que se había construido sobre la base de la protección del mercado interno, de la industrialización. El gobierno neoliberal, la privatización de las empresas públicas, la quiebra de la industria nacional, genera la ideología del emprendedurismo. Cada uno se siente capaz de poner una empresa por sí mismo y de sacarla adelante, porque cada uno es un individuo que está retado al éxito y se ha abierto, entre comillas, la promesa de una revolución capitalista desde abajo. Cada uno podrá ser un gran empresario. Esa ideología, por un lado, se muestra engañosa, ¿no? No es verdad, no es seria, no responde a la realidad. Sin embargo, siembra ilusiones. Y siembra ilusiones en el individuo, en el individualismo. A partir de ahí, disminuyen de una manera significativa, de una manera radical, las opciones colectivas, la idea de grupo, la idea de realización individual a través del colectivo. En otros periodos, la gente se sentía realizada solamente si contribuía al movimiento institucional, porque era de tal gremio, del SUTE, o por lo menos del colegio médico, pero de algo, de algún espacio institucional y muchas veces de un partido político. Entonces la realización del individuo era un asunto colectivo. De Fujimori en adelante, eso disminuye radicalmente y la ideología es del emprendedor, el emprendedurismo. Cada uno sacará adelante su propia opción. En ese tipo de circunstancias, en ese tipo de ideología, los partidos se vienen abajo. Los partidos dejan de ser un organismo, un vehículo político de un grupo de gente cohesionado en torno a ideas, y los partidos se vuelven más bien un vehículo de independientes para hacer negocios en el Estado. Entonces, declinan los partidos, nadie cree en ellos, se pierde la fe, se pierde la confianza en los partidos, y inmediatamente a continuación, pues lo que ocurre es que el sistema político, ¿no? El sistema político se viene abajo, no se sostiene, la gente pierde fe, la gente pierde confianza en el sistema político y se introduce la corrupción. Siempre hubo corrupción. La corrupción es desde siglos anteriores, no es novedad. Más bien, lo que es singular es que han habido algunos pocos presidentes honestos.
pero la historia del Perú es una historia de larga corrupción, corrupción de larga data. Sin embargo, en el siglo XXI, lo que crece mucho es la economía ilegal. Primero el narcotráfico, y en los últimos años, además del narcotráfico, que no ha desaparecido, como todos sabemos, la minería ilegal, ¿no? El oro ilegal. Entonces, la suma de los dos hace una economía ilegal muy significativa en el Perú, cuya capacidad para corromper autoridades es muy grande. Entonces, un sistema ideológico emprendedurista, un régimen político desacreditado, un Estado muy poroso, invadido por la corrupción, da como resultado el descrédito del sistema político y la baja fe, no solo de los trabajadores, de la ciudadanía en general, en las posibilidades de las elecciones para resolver algo. La frase que se mencionó, si las elecciones sirvieran para algo, ya nos hubieran quitado ese derecho, es originalmente de un pensador norteamericano. Esa es la frase de Mark Twain, el novelista, que era anarquista. Y por eso, ¿no? Plantea la idea anarquista, la que hablamos al comienzo. Participar en elecciones no lleva a nada. Bueno, yo me detengo aquí nuevamente para consultarles si tienen alguna pregunta. Sí, profesor. Digo Salazar. Diga usted. Es una realidad que usted manifiesta, es muy cierto. Los grupos de poder solamente esperan que gane un presidente, ya sea de derecha o de izquierda, porque igual van a trabajar con ellos, derecha e izquierda. Y como usted dice, acá hay como una especie de disfraz. Yo me pongo de derecha y tú te pones de izquierda y tú te pones de centro. Pero gane quien gane, va a trabajar con los grupos de poder. Va a estar sometido justamente al capitalismo, ¿no? Que viene de los años 90. Ese por un lado. Por otro lado, prácticamente vivimos en un estado, entre comillas, democrático, pero por encima con una bandera de corrupción en todos los estamentos, públicos y privados. En todos, en todos. Y esto, en su momento, al Perú, lo va a llevar a una crisis no solamente política, económica, social, de un desborde. Y yo le pregunto a usted, ¿qué nos espera mañana? Estamos en el siglo XXI. Y hoy en día se gobierna prácticamente al gana-gana. ¿Quién se lleva más que el otro? Antes de cada 100 soles, 20 se llevan a la corrupción. Ahora de cada 100 soles, 40, 50 se va a la corrupción. Entonces, descuidamos con la corrupción, descuidamos la educación, descuidamos la salud. Tenemos centros de salud que más que centros de salud parecen museos. Son centros de salud que tienen 100, 120 años, 80 años, ¿no? Y que no han tenido un crecimiento ni siquiera vertical, han quedado ahí como están, ¿no? Entonces, todo esto es producto de un gobierno eh, que no nos está conllevando a un final feliz, sino a un final donde las nuevas generaciones ya no van a poder tener ni siquiera seguridad social, porque todo está desapareciendo, todo está desapareciendo. Muchas gracias, profesor. Bueno, mire, yo entiendo su desaliento, ¿ya? La idea de que todo cambia para que no cambie nada, que es un viejo principio, ¿no? De el movimiento conservador, cambiar todo para que no cambie nada. Como Fujimori, ¿no? O sea, privatizo el Estado, despido empleados públicos, ¿cambió el Estado? ¿Modernizó el Estado? No, siguió siendo el Estado burocrático de siempre, había cambiado todo para no cambiar nada. Entonces es una vieja regla y entiendo que se ha aplicado tanto que el resultado sea el descrédito y sea la desconfianza en las posibilidades de
mejorar algo en el país, y más bien la creencia de que el país está irremediablemente perdido y que no hay más que resignarse en el fondo, ¿no? A que las nuevas generaciones no tengan ni seguro social, porque todo está a punto de desaparecer o desapareciendo de hecho. Ya, yo entiendo. La experiencia histórica no puede ser ignorada. Y entonces, en esta actitud, observo, ¿no? Hechos que no son falsos, son verdaderos. Ahora, se puede interpretar de otra manera también. Se puede interpretar de una manera un poco más positiva si usted lo pone un poco más en contexto. Por ejemplo, al caer Fujimori, al comenzar los años 2000, empezó un proyecto, un proceso de reforma del Estado que, bueno, arrancó Toledo, de alguna manera continuó Humala y su último aliento ha sido más bien con Sagasti. Y sin embargo, en este ciclo han entrado al Estado algunas personas correctas, que no es que sean socialistas, ni de izquierda, ni marxistas-leninistas, ni mucho menos, pero que quieren hacer las cosas correctamente, en el sentido de respetar el Estado de Derecho, cumplir con las leyes, ser honestos. Y usted sabe, pues, ¿no? Como bien decía Alfonso Barrantes, en el Perú, ser honesto es ser revolucionario, porque es la condición sine qua non para que algo funcione, que el político esté comprometido con el bien público y no esté interesado en meter la mano para enriquecerse. Esa es la condición sine qua non, sin ello no hay nada. Entonces, ser honesto y querer cumplir la ley, no permitir la injerencia de los poderosos, sino hacer cumplir la ley, pues hay bastante gente en el Estado así. Por ejemplo, ustedes recuerdan al presidente del Jurado Nacional de Elecciones de la época del fraude, señor Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones en aquel entonces. Ese señor impidió que la campaña del fraude le quite las elecciones, la elección legalmente a Castillo. Ese señor se jugó por el resultado y lo hizo no porque sea castillista, por apego a la ley. Nos queda la evidencia que la derecha lo odiaba y lo odia hasta hoy, que hubo campañas a muerte en contra de él, a su casa, campañas a su casa, a hostigarlo, y no se dio, pero no porque fuera castillista, simplemente porque la ley, la verdad, la elección fue limpia y se tiene que respetar. Entonces, encuentro en el aparato del Estado, el señor Salas Arenas, dicho sea de paso, para terminar con él, terminó su periodo de gestión en el Jurado Nacional de Elecciones y ha regresado a la Corte Suprema. En este momento es uno de los vocales de la Corte Suprema. Entonces, en un poder como el judicial, que todos creemos que es muy corrupto, hay algunas personas que no lo son. Ahí está Salas Arenas. Tengo entendido también que la presidenta del Poder Judicial de ahora, la señora Janet Tello, es una persona muy honorable, muy honesta, correcta. Entonces, encuentro eso. Pensemos en el Ministerio Público, en la Fiscalía. La señora Delia Espinosa, que la han tenido que sacar de mala manera. ¿Era correcto o no era correcto? Claro que lo era. Por eso la han sacado. Si hubiera sido una figura así a medias, que se podía sobornar, no lo hubieran sacado como lo han sacado. La han tenido que sacar así, de esa manera, porque era una señora derecha. Una vez más, esto no significa de izquierda, ni marxista-leninista, ni revolucionaria, ni socialista, simplemente Estado de Derecho, o sea, democracia efectiva, no fingida, democracia efectiva, lo que dice la norma. Entonces, ha habido gente así en el Poder Judicial,
en el Ministerio Público constatamos, ¿no? Ahí están ante nuestros ojos. Incluso la policía, ¿no? Ha habido, pues, evidencia de policías que estaban comprometidos en la lucha contra la corrupción. Ha habido evidencia, ¿no? Le pusieron, hicieron saltar, pues, la casa de la presidenta, de DIN. Entonces, hay evidencia que en la policía había también este mismo tipo de enfrentamiento entre sectores muy corruptos, muy maleados, muy delincuentes y otros sectores más honestos. ¿Esto es casualidad? No, es consecuencia de un largo proceso que puso en marcha Toledo, que continuó mal, que siguió ahí dando botes y que Sagasti trató también de darle un empujón. Lamentablemente Castillo no entendió, no iba por ahí, pero de alguna manera, ¿qué es lo que se constata? Lo que se constata es que incluso dentro del aparato del Estado hay un conflicto entre bloques, entre tendencias, entre corrientes, entre gente corrupta y gente que odia la corrupción. La tensión, la pugna es esa. Gente que quiere usar el Estado para enriquecerse y gente que no quiere que eso pase, que prefiere un gobierno honesto, un gobierno pegado a la ley, un gobierno que respete el Estado de Derecho y un gobierno manos limpias. Entonces, la pugna en el Perú y en el Estado es muy fuerte alrededor de esto, alrededor de ese punto, la corrupción y la anticorrupción. ¿Por qué? Porque yo discrepo de esa voz pesimista que dice todos en el Perú somos corruptos. No creo. Todos los gobernantes, muchos gobernantes, casi todos, pero no todos tampoco los gobernantes, pero en la sociedad hay mucha resistencia a la corrupción. Mucha. Estamos viendo, ¿no? En el Poder Judicial, en el Ministerio Público, estamos viendo. Y en la sociedad misma. Yo le aseguro que si usted pregunta con sinceridad a unos y a otros, ¿quiénes están a favor de un gobierno honesto? ¿Quiénes preferirían que no hubiera corrupción en el Perú? Son mayoría, mayoría larga. Entonces, en la ciudadanía el sentimiento anticorrupción es muy grande, por eso es que los casos de corrupción nos indignan. Si no, nos darían risa. No nos dan risa, nos indignan, nos fastidian. Bueno, entonces mi punto es, no tenga usted una visión tan pesimista, entiendo de dónde viene su pesimismo, pero le llamo, ¿no?, a una reflexión de otros factores que contribuyan a pensar que en el Perú hay solución, que la solución no es de corto plazo, que no hay magia, es imposible a estas alturas de la vida, siendo personas adultas, creer que hay soluciones mágicas, que uno gana las elecciones y que en unos meses todo está cambiado. Tomar conciencia que es una apuesta a largo plazo, pero que es una apuesta que tiene objetivos desde corto plazo que se pueden ir cumpliendo. Y bueno, y confiar en las nuevas generaciones también, ¿no? En el sentido de que, bueno, la participación de los trabajadores de hoy, que venimos de las experiencias del pasado, está terminando, y son los jóvenes y las jóvenes quienes están llamados, ¿no?, a expresar la nueva conducción de los trabajadores en el sistema político. Bueno, muchas gracias. Si hay preguntas. Bueno, en ese caso, un gusto haber estado con ustedes Buenas y noches. seguiremos conversando cuando quieran. Buenas noches. Diga, ¿Aló? compañero Clever, sí, lo escucho. Sí. Buenas noches, profesor Zapata. Felicito ante todo su sapiencia y su claridad para exponer su punto de vista. Yo quisiera brevemente conocer su opinión. Mire, yo soy una persona que he quedado discapacitado y he comenzado a leer varias cosas sobre
el Amauta, que también fue discapacitado. Y sin embargo, a lo largo de la historia, creo que no se ha puesto énfasis en la organización de los discapacitados. Por ejemplo, acá en el Perú hay una organización, la Unión Nacional de Ciegos, que ha cumplido hace poco 95 años. Hay otras formas que veo en los hospitales, en la gente, porque la discapacidad en el Perú agrupa más o menos a 3 millones de personas, según las propias estadísticas. Entonces, se hablaba mucho durante muchos años y fue correcta la lucha por incorporar a la mujer en el voto, en su participación, también la comunidad LGTB y todo lo que correspondía. Pero ¿no cree usted que se debe dar énfasis también a los discapacitados, no solamente en su participación física plenamente, sino dentro de lo que significa el aporte intelectual? Porque si bien es cierto, hay personas que no pueden caminar de repente, pero pueden aportar a través del video, a través de una serie de organizaciones que se pueden crear. Mire usted acá en el Perú cuánta cantidad de pacientes diabéticos, por ejemplo, existe y se podría consolidar una gran organización. Cuántos pacientes que tienen cáncer y que no tienen acceso a la medicina en los hospitales. Cuántas personas en silla de ruedas. Cuántas personas que no tienen cobertura en el Arco Herrera, en los hospitales de salud mental. Entonces hay una gran cantidad de personas discapacitadas que muchos de ellos han sido trabajadores que han quedado pues con una serie de secuelas de accidentes laborales, etcétera, etcétera. Entonces, para redondear, ¿cuáles considera usted de que debería ser la participación de los discapacitados dentro de una gran propuesta política de cambio en el Perú? Gracias. Es un tema que se ha trabajado. Yo he sido en algunos años asesor de Javier Díez-Canseco en el Congreso y conozco, porque él era discapacitado, de su enorme compromiso con los discapacitados como él, su identificación, ¿no?, con el mundo de los discapacitados, la creación de una comisión parlamentaria al respecto que él presidió y un conjunto de normas y de leyes que se debatieron y se discutieron. Entonces, basta revisar los actuados del Congreso, parlamentarios de los años 2000, 2010, 2013. 2013 falleció Descanseco, para encontrar en esos años, 10, 12 años atrás, un conjunto de reflexiones, de planteamientos, de propuestas, de estudios. Se reunió a expertos del Perú y del extranjero y se hizo trabajo. Entonces, pienso que sí hay reflexión, si hay trabajo, si hay idea al respecto, y que habría que desempolvar para mirar, ¿no?, en los archivos qué ideas mantienen poder explicativo el día de hoy y cuáles otras ya han pasado. Pero hay un punto de partida y recomiendo arrancar por ahí. Hola Marcos, ¿cómo Un- estás? Una precisión pequeña, Diga. ¿puedo? Mario, Sí, Mario, continúa. Sí, una pequeña. No son discapacitados, son personas con discapacidad. sí, sí. Nada más. Es correcto, es correcto. Esa distinción le gustaba hacer también a Javier Díez Canseco, que se sentía muy involucrado con las palabras que se usaban para referirse a las personas que, como él, bueno, sufrían, ¿no? En su caso, como ustedes saben, él había tenido de niño polio y entonces en realidad era una cojera lo suyo, ¿no? Bueno, pero era cuidadoso con las palabras y recuerdo que empleaba las mismas que usted ha precisado. Antonio, yo quería hacerte yo una pregunta. Hugo ha levantado la mano y habló. Sí, aquí veo Hugo Dávila. Hugo Dávila, ¿Qué por tal? Muy favor. buenas noches, compañeros. Muchas gracias. Disculpen ustedes, estoy un poco resfriado. Quisiera formularme una pregunta al expositor y agradecer también al organizador de esta charla del taller político sindical. Sí, profesor Zapata, lo que le estuve escuchando acerca de la historia, bueno, y la pregunta que me antecedió, que es muy importante acerca de- del compañero. Yo quisiera hacer, ¿qué debemos hacer los trabajadores? ¿Qué criterios o qué aprendizajes o señales deberíamos aprender a identificar mejor en los procesos electorales
para no solo votar, sino disputar con, mayor efectividad, con mayor eficacia el rumbo eh, político que afecta a toda la clase trabajadora. Muchas gracias. O no hay muchos secretos al respecto, ¿ah? De lo que se trata es de tener claridad mental y constancia en la aplicación. ¿Alrededor de qué? Primero, saber que la participación electoral es a través de los partidos. Entonces hay que buscar en los partidos algunas candidaturas que tengan sentido, significado para los trabajadores. Entonces se trata de revisar, pues, los partidos. Segundo, cuando uno lo hace, uno detecta con relativa facilidad que hay algunos partidos, no todos, más bien poquitos, en los cuales hay participación efectiva de trabajadores. Entonces hay destacados dirigentes que están ahí en esas filas, o no, ¿no? Entonces, ¿participan o no participan dirigentes sindicales, izquierdistas o no izquierdistas, pero dirigentes de trabajadores de carne y hueso? Entonces, ese es un segundo nivel de análisis, ¿no? Primero, partidos; segundo, ¿qué partidos llevan trabajadores? Y luego, un ejercicio, más bien político, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué están diciendo? ¿Qué dicen frente a los grandes temas del Perú de hoy? Por ejemplo, inseguridad. Todos sabemos, pues, que ese es uno de los grandes temas del Perú de hoy y que ahí se va a resolver la elección, ¿no? En todo caso, va a ser uno de los grandes temas de la elección, ¿no? ¿Qué dicen unos u otros sobre inseguridad? Entonces, uno primero busca en los partidos, después identifica líderes, luego revisa propuestas frente a temas claves. Y ahí, uno opta, pues, ¿no? Y al optar, la actitud comprometida, ¿no? Es buscar hacer algo para que esa opción de uno, salga adelante. Entonces, comprometerse, pues, en alguna campaña, empujar algo, ¿no? Sacar adelante, ¿no? En mi barrio, no sé, pues, en algún espacio, sacar adelante esa opción que uno ha visto como conveniente. Y esa es la actitud de compromiso, ¿no? Ahora, esa actitud de compromiso a la larga, lleva también a buscar una relación con ese representante, ¿no? Ese representante tienes que conocerlo, tienes que buscar, tener una relación para exigirle cosas, porque es tu representante, vas a hacer algo por él. Entonces, luego, cuando gane o eventualmente, ¿no? Cuando ocupe alguna posición, tiene que rendirte cuentas, tienes que ponerte en la actitud de que tú, como eres un elector activo, tienes que pedirle cuentas, que responda, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Esto prometió? ¿Hemos avanzado? ¿No hemos avanzado? ¿Por qué razones? ¿No? Pero la actitud, ¿no? De pedirle cuentas al representante para que realmente represente. Entonces, se trata de una serie de pasos que Sí. empiezan por elegir. Ujú. Jackson Achata también quería preguntarte, Tony, Y brevemente, por favor. una pregunta directa, mi estimado Antonio Zapata. Quería saber si personalmente consideras que el sector de los trabajadores revolucionarios, es decir, de aquellos que no hemos renunciado a la revolución política, y los trabajadores, los profesionales independientes, que también son trabajadores, por supuesto, ¿no? Emprendedores, etcétera, que son reformistas, hasta posibilistas, como en tu caso, ¿no? O sea, que han renunciado de repente a la revolución política, pero son antiimperialistas, antioligárquicos, etcétera, ¿no? Gente honesta, gente anticorrupción, ¿no? En su acción. Formar, ¿crees que se debe seguir pugnando por la formación de esta gran unidad de trabajadores, un bloque nacional popular, para lograr un gobierno que impulse cambios positivos
en un contexto geopolítico que cada vez más es favorable a la multilateralidad o multipolaridad, como se llame. Es decir, porque me interesa este asunto del bloque nacional popular contra los que realmente detentan el poder, ¿no? Porque si eh, empezamos a pensar que no es posible, bueno, ¿no? O sea, eh, estamos jugando a la fragmentación que ya sabemos que está jugando la mafia, ¿no? Entonces, esa es la pregunta directa, ¿no? Bueno, mire, ante esa pregunta, la respuesta no es muy complicada. En todas las circunstancias de la historia, el bloque nacional popular, el bloque de, bueno, que ha adoptado distintos nombres, ¿no? Izquierda Unida, Unidad Popular, este, frentes antifascistas. En todas las circunstancias de la historia, estas unidades han contribuido con el movimiento popular con su desarrollo político. No hay ninguna experiencia de frente que haya sido negativa, tampoco decisiva. Hay muchos frentes que han acabado perdiendo. La Unidad Popular Chilena, digamos, es un ejemplo. Pero ¿quién va a negar, no, que la Unidad Popular Chilena fue una oportunidad para una movilización masiva de una generación de sectores populares y izquierdistas comprometidos y que hubo mucha fe, mucho entusiasmo y mucho afán, de llevar a cosas adelante? Entonces, toda unidad es positiva. Ahora, no resuelve, ¿no? No basta la unidad, unidad y algunas otras cosas, ¿no? Porque hay también, pues, como estamos viendo, experiencias múltiples de unidades que han estimulado expectativas, pero que finalmente a la hora de realidades han acabado mal, ¿no? Bien, ¿hay alguna otra intervención? Si no es así, yo quería preguntarte, Antonio, hacerte dos breves preguntas, ¿no? Pero ya sobre la realidad, no solamente sobre la historia. ¿Qué debemos esperar los trabajadores de la elección del 2026? Y la segunda es que entendiendo que los partidos en el Perú en la práctica no existen como institución, ¿no? ¿Cómo los trabajadores deberían de canalizar su participación si vemos que no hay el- una, una identificación de los partidos con los movimientos sociales y sindicales? Bueno, las elecciones las disputan partidos. Y hay en el Perú una fragmentación espectacular, un caso de los de mayor fragmentación que conozco en la historia de las elecciones en general en diversos países del mundo. 36 candidaturas presidenciales es un récord. Récord de récord. Sí, entonces, yo observo que en algunas de estas candidaturas hay la participación de gente buena, comprometida, que tiene un compromiso con la izquierda o con la lucha de los trabajadores, de bastantes años atrás. Están dispersos, no están todos en la misma candidatura, sino hay unas personas acá, otras personas allá, y así, ¿no? Entonces, la fragmentación ha llegado también, pero observo que no hay pocas personas correctas que estén candidateando. Más bien observo con optimismo que muchas personas decentes, correctas, comprometidas, serias, solidarias, han decidido participar. Y entonces me parece bienvenido, ¿no? Hay de dónde elegir, de dónde agarrarse. Y con temperamentos diferentes, ¿no? Hay algunas personas más reformistas, hay otras personas de verbo más radical, pero con uno u otro verbo
hay personas correctas en diversas candidaturas. Entonces juzgo que grupos como los que estamos hoy día reunidos, cada uno de nosotros tiene de dónde agarrarse, de dónde elegir, ¿no? Entonces, no me voy a poner a defender a quienes yo pienso que son mis candidatos al Congreso, candidatas al Congreso, pero creo, ¿no? Mirando que uno puede elegir, ¿no? Hay también buenas candidaturas de personas decentes con un lenguaje mucho más radical que el mío, entonces hay pues para dónde agarrarse. Y luego lo dicho, ¿no? En el sentido de, fíjese usted, en una elección tan caótica como esta va a ser la del 2026, va a ser caótica, ¿no? Porque han visto la sábana, todo va a ser bien difícil, ¿no? Desde votar va a ser bien difícil, contar va a ser bien difícil, luego el resultado va a ser comprometido y vamos a ver pues qué pasa, ¿no? Porque pueden haber muchas sorpresas. Entonces, en ese tipo de circunstancias, me parece que después de uno optar por un candidato, por un grupo de candidatos, hay que hacer un compromiso, ¿no? Y dar un paso más, ¿no? Ayudar para que esa candidatura que uno ha identificado como positiva y ayudar a que esa candidatura salga adelante. Y eso es tarea en el barrio, en algunas ocasiones, en otras cosas, en otras oportunidades con la familia o con la red de amigos, en fin, ¿no? Hay redes, pues, ¿no? Que a estas alturas todos sabemos que existen, todo el mundo tiene, y hay que activarlas, ¿no? Y activando las redes, no solamente, decía yo, ¿no? Se trata de ganar simpatizantes, sino de comprometer a los candidatos, comprometerlos, hacerles ver que hay apoyo y que hay exigencia, y que hay la actitud de rendir, ¿no? Cuentas, de exigir, ¿no? Que rindan cuentas, que cumplan con lo prometido, ¿no? Entonces, establecer ese vínculo, ¿no? Con los candidatos que uno está apoyando me parece decisivo. Son pocas semanas las que quedan. Mire, esto es en abril, ya estamos a mitad de febrero, entonces queda terminar febrero, marzo y los primeros días de abril. Entonces queda 6, 7 semanas y el compromiso me parece que debe ser intenso y corto. No es que te estoy pidiendo un compromiso para toda la vida, te estoy pidiendo, planteando, ¿no? Hagan esto, recomiendo, sugiero, hagan así, busquen su candidato, hay para agarrarse porque hay buena gente con distintos discursos, entonces cada uno podrá elegir y comprométase en 6, 7 semanas en sacarlo adelante. Bueno, lo dejo. Bien, muchísimas gracias a todos los que nos han seguido, sobre todo a nuestro ponente Antonio Zapata, que nos ha puesto en la historia lo que ha sucedido en las elecciones para los trabajadores y que hay que comprometerse. Yo me quedo con eso. La verdad que todos estamos desilusionados con las elecciones, pero no debe de ser el ánimo que nos llegue al final del mismo. Creo que el ánimo tiene que estar siempre, ¿no? En buscar una salida con compromiso. Gracias, Antonio, a todos ustedes. Muy buenas noches y recordarles que